¿cómo están? Antes de comenzar con el video de hoy, les quiero recordar que me pueden seguir en mi Instagram, lo voy a estar dejando por aquí. Por favor, obviamente suscríbanse, denle like, coméntenme algo. Y bueno, no quiero tardarme mucho en eso porque siento que es molesto cuando la gente se autopromociona un poquito, entonces una disculpa, pero se tenía que hacer. Ahora, se les avisó. Oigan, se les avisó que yo iba a estar hablando de esta serie. Les avisé hace como un mes, les di tiempo para que pudieran verla, pero si no tuvieron la oportunidad de verla, no se preocupen. Aún así, quédense conmigo en este video porque no voy a spoilear, y si bien voy a tocar temas de la serie, no es necesario que la hayas visto para que podamos filosofear juntos, porque la serie en sí toca muchos temas que vale la pena reflexionar. Y bueno, Severance es una serie psicológica thriller de ciencia ficción creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller y Eoin McCardle. No investigué cómo se pronunciaba ese nombre malamente, así que como siempre probablemente lo estoy diciendo mal. Y bueno, esta serie tiene un cast perfecto, pero en especial quiero resaltar las actuaciones de Adam Scott. Adam Scott, te amo con toda mi vida, qué hombre tan magnífico. Britt Lower y Trammell Tillman para mí son las personas que resaltan en esta serie. Y bueno, pues esto nos cuenta la historia de Mark Scout, interpretado por Adam Scott, un empleado de Lumen Industries, quien aceptó 2 años atrás ingresar al programa de Severance, que es un procedimiento quirúrgico por el cual tus memorias de tu vida personal y tus memorias de tu vida laboral son separadas. Por lo tanto, cuando estás en el trabajo no te acuerdas de tu vida fuera del trabajo, y cuando estás fuera de tus horas laborales pues no sabes con quién trabajas, a qué te dedicas, y claramente no tienes ninguna recolección de memorias de tu vida laboral. La serie salió por parte de Apple TV Plus en febrero del 2022. Ha sido bien aclamada por las críticas y la audiencia, quienes admiran su cinematografía, su dirección, su diseño de producción, score musical, la historia y especialmente la actuación de Adam Scott. Recibió 14 nominaciones a los premios Emmy número 74, y en abril del año 2022 se anunció que la serie había sido renovada para una segunda temporada que aún no llega. Y ahora sí, aunque me encanta expresar mis opiniones sobre el dramón que es esta serie y desahogarme, no voy a spoilear, así que veamos de qué va esto. Severance comienza bastante lento pero intrigante desde el comienzo. Para indagar un poquito más, pues como dije anteriormente, se centra en un procedimiento relativamente nuevo llamado Severance, que divide el cerebro de un empleado en dos. Esto permite a las personas saltarse el trabajo durante 8 horas al día y concentrarse en su vida exterior, por lo mismo de que tu yo de afuera no siente que fue al trabajo como tal. Una parte de ti está como inconsciente durante esto, atorado como en un loop. Mientras tanto, el yo del trabajo, los dos se conocen coloquialmente como innies y outies. Innies siendo tu yo que vive dentro del trabajo y auri, tu yo que vive fuera del trabajo. Entonces, bueno, tu yo del trabajo, tu innie, está atrapado en una vida que no es más que puro trabajo. Toda su vida está contenida en la oficina. La tecnología permite que los recuerdos sean dictados espacialmente. Tu vida y tus recuerdos son tuyos hasta que subes el ascensor en Lumen Industries, bajas al piso Severed, o el piso separado, el piso de las personas, que obviamente, o sea, este piso tiene puros empleados con el mismo procedimiento, y te pones a trabajar. A partir de este momento, tu tiempo y tus recuerdos pertenecen a tu innie y a Lumen Industries. Es más o menos como tener dos personalidades, dos vidas que nunca van a conectar entre sí. Nos presentan este súper interesante concepto a través de Mark Scout. En el exterior, Mark está de duelo por la pérdida de su esposa debido a un accidente automovilístico. Él era un profesor de historia, pero tras no poder con la pérdida de su esposa, firmó para ser separado con la esperanza de evitar estos sentimientos durante al menos 8 horas al día, como para dejar de sufrir o no tener que pensar en ella por aunque sea 8 horas al día. Pero como le dice su hermana, una cosa es no querer pensar en eso, pero llevar tu duelo, aunque te duela, y otra cosa es justo
ejemplo, evitar tener este duelo o evitar afrontar estos sentimientos. En Lumen, Mark es el jefe del departamento de la división de refinamiento de macrodatos, donde él y otros 3 empleados, Dylan, Helly e Irving, pasan todo el día haciendo algo. En realidad nunca está claro cuál es el trabajo que hacen, aunque en la empresa les aseguran que el trabajo es importante y misterioso. Y se trata principalmente de encontrar números aterradores, entre comillas, en una cuadrícula desconcertante. Inicialmente es fácil ver el atractivo de esta separación, de este procedimiento, porque es que el trabajo apesta. ¿Quién no querría eliminar ese sentimiento de tener que ir al trabajo y concentrarse solamente en las partes buenas de la vida? Pero rápidamente nos va a quedar claro cuán insostenible es esta solución, porque muy pronto nos damos cuenta de que para los Innis esto es una completa pesadilla. Sus vidas existen solamente dentro de las lúgubres paredes de Lumen Industries. Cuando salen del trabajo, su siguiente recuerdo es el de llegar al día siguiente al trabajo. Sienten los efectos del sueño, pero nunca los experimentan por ellos mismos. Las cosas se ponen tan sombrías que coleccionar baratijas de oficina, como trampas para dedos con la marca Lumen, se convierte en un incentivo completamente real. En un momento, un libro de contrabando de galimatías filosóficas de la nueva era se abre paso en el departamento y los refinadores lo tratan como la obra literaria más importante jamás escrita. Después de todo, cuando lo único que han leído es un manual del empleado, cualquier cosa sería buena en comparación. La sensación de incomodidad y finalmente el terror absoluto crece a medida que avanza el programa y aprendes más sobre Lumen y cómo es la vida en esta empresa. La compañía en sí es un poco como si Amazon estuviera dirigida por cienciólogos, solo que mucho más malvada. Sabemos muy poco, pero lo que sí nos dicen es que es una compañía farmacéutica que tiene sus manos como en distintas ramas de distintas industrias, principalmente centrándose recientemente en la industria tecnológica. Gran parte del personal, al menos de lo que vemos, incluido el jefe de Mark, interpretado con una intensidad aterradora por Patricia Arquette, venera a su fundador como una figura religiosa, hasta la repetición constante del dogma, casi cayendo como en un culto. Hay otros departamentos, obviamente, pero tienen prohibido verlos o saber de ellos o cuántos departamentos hay. En la división de óptica y diseño, por ejemplo, pueden encontrar, entre otras inquietantes, pinturas de estilo romántico de guerras interdepartamentales, una versión de Wanderer Above the Sea of Fog con el fundador de Lumen, que se llama Keir Egan, mirando hacia lo desconocido. Esta serie prospera en el misterio. Es un programa al que le fascina lanzar bolas en curva inexplicables a los espectadores, que a veces explican y a veces no. En Severin, esos extraños giros son a menudo la razón de la creciente sensación de terror. Algo de esto se reduce a la forma en la que se ve el espectáculo. El piso Severed es como algo sacado de una dimensión paralela. Es casi como una granja de cubículos arrancada de los años 60, pero con extrañas computadoras retrofuturistas, pasillos retorcidos diseñados para la máxima confusión posible, con amplia inspiración en los backrooms y una sala de descanso que también funciona como una cámara de tortura psicológica. Y una habitación llena de cabras bebés. Todo esto es el tipo de espectáculo en el que una fiesta de waffles inevitablemente se convierte en algo extraño e incómodo. Este sentido de misterio se amplifica por la naturaleza dual de los personajes separados. Cada actor está interpretando esencialmente a dos personas diferentes, con deseos en conflicto. Su yo de afuera quiere obligar a su yo a ir a trabajar para olvidar cualquier pena, y su yo del trabajo no sabe por qué su yo exterior se estaría obligando a sí mismo a este infierno. Pero por naturaleza de sus cerebros alterados quirúrgicamente, solo saben la mitad de la historia. Auri Mark no tiene idea de lo que realmente sucede durante las horas
personas que están en la oficina. Iny Mark no sabe literalmente nada sobre el mundo exterior y el impacto que podría tener la adopción generalizada de la indemnización por despido. También debo señalar que los creadores de Severance tienen un claro amor y pasión por los cliffhangers. Diría yo que es de los más ingeniosos, creativos, inteligentes que he visto en la televisión o incluso en el cine en toda mi vida. Esto se extiende hasta el final, que si bien responde a algunas preguntas importantes y ofrece algunas revelaciones explosivas, también deja mucho por descubrir en la segunda temporada. Yo, miren, la vi 3 veces, me la eché 3 veces y me la podría echar 100,000 veces más. Yo le estaba gritando a la televisión. Nunca me había pasado que me sentía tan frustrada con un capítulo. Verdaderamente, del segundo 1 al último segundo de ese último capítulo estás pero bien agarrada de la silla, de la cama, de donde sea que la estés viendo. O sea, me empezaba a dar ansiedad de lo frustrante que era verlo. Es muy estresante, pero muy entretenido. Es una experiencia, es lo que es una experiencia completamente. Obligué a mi novio a verla, entonces yo ya había visto el final. De todos modos lo sentí igual, pero él al principio pues me dijo así como, pues está lenta la serie, pero está buena. En el último capítulo me dijo, tengo que obligar a todas las personas que conozco en este mundo a verla. Y yo dije lo mismo, ¿verdad? O sea, tengo que obligar a todos a verla porque se están perdiendo de algo sumamente increíble. Y justo mi novio también en el último capítulo estaba pero vuelto loco. Yo decía, es que sí. O sea, yo esta noche terminé el capítulo y por un momento de reflexión me fui a la cama mirando al techo y desde ese día no he podido olvidar ese capítulo. O sea, lo pienso mínimo una vez al día, ¿saben? Así de mind blowing está. Pero en fin, ven, es que yo podría sacar todo esto con ustedes si lo hubieran visto, pero yo sé que no la vieron. Hablemos ahora sí bien de los temas que nos presenta esta serie. Ahora, si bien la idea de separar tus memorias suena llamativo, como ya habíamos dicho, porque si no te acuerdas de ir al trabajo es como si nunca hubieras ido al trabajo. ¿Qué significa esto para tu otra parte que siente que nunca salió de la oficina? Una idea para que tu yo pueda ser más libre y menos miserable, automáticamente encadena y vuelve esclavo a otra parte de tu yo que como tal no eligió estar ahí. Tu yo en la oficina, que en última instancia sigue siendo tú y nadie más, no tendrá hobbies, no recordará cuándo le rompieron el corazón, no sabe qué música le gusta o si ya encontró al amor de su vida, no sabe si tiene hijos, no sabe dónde nació o cómo se llaman sus padres. La identidad sin memoria termina convirtiéndonos en robots, en una especie de recipiente vacío, atrapado en una realidad sin poder salir. Los personajes debaten sobre la personalidad de los Inys y las obligaciones que conlleva traer una vida al mundo sin su consentimiento, cuestiones que van más allá de lo profesional y que se adentran en lo profundamente personal. Y por supuesto están las cuestiones éticas de lo que le debemos a nuestros trabajos y de lo que ellos nos deben a nosotros. Una idea ya explorada múltiples veces en múltiples medios, particularmente en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, por ejemplo, que es que cuando pones el elemento de la elección, de elegir, olvidar, ojo en elegir, realmente cambia las cosas, realmente pone las cosas en perspectiva. En cierto modo, todos estamos sujetos a olvidar, a perder partes de un recuerdo, sin necesariamente tener la elección de si queremos recordar o no. Las personas que pasan por un trauma intenso, por ejemplo, tienden a olvidar periodos de su vida o ciertas memorias, y en general todos nosotros en algún punto algo se nos va a olvidar y es necesario. Así es como nuestro cerebro funciona normalmente. Físicamente no podemos guardar tanta información de años y años y años, no vamos a poder recordar cada pequeño detalle. Hay cosas que se nos van a olvidar y honestamente probablemente ni siquiera queramos, como por qué querer recordar absolutamente todo. Hay una condición para las personas que tienen una memoria excepcional y que no se les olvida nada, y francamente no parece algo divertido de tener. Una cosa interesante de cuestionarse es en qué medida nuestras experiencias y memorias conforman nuestra personalidad. Si alguien pasa por una experiencia terrible, pero a raíz de eso se vuelve una persona más empática y más amable, la separación eliminaría ese crecimiento
crecimiento o el producto seguiría siendo el mismo mientras que desaparecen los ingredientes que lo hacen. Al final de cuentas, cada experiencia buena o mala nos hacen la persona que somos hoy en día. Entre menos memorias, menos cuestiones únicas que se nos atribuyen personalmente, más cuestionamiento y sentido del yo tenemos, porque es aterrador no ser un ser humano completo, con lo bueno y con lo malo. Pero lo mejor de este show es que más que respuestas a distintos problemas, solamente nos inunda con preguntas para reflexionar. En este apartado en específico nos hace cuestionarnos: ¿son el Mark interior y el Mark exterior la misma persona? ¿Son personas diferentes? ¿Están en algún punto intermedio? Y si son personas diferentes, ¿quién es el dueño, entre comillas, del cuerpo? ¿Innie Mark tiene los mismos derechos que Outie Mark? ¿Es ético que el exterior de Mark trajera a la existencia al interior de Mark? ¿Cuáles son sus responsabilidades como Innie Mark? Y ahora que Innie Mark está aquí, ¿tiene derecho a seguir existiendo? Incluso si su existencia es a costa de la existencia de Mark. Si dividen su tiempo 50-50, cada uno realmente solo está experimentando la mitad de su vida. Hay un millón de otras preguntas éticas que plantea la separación sobre el libre albedrío, el yo, la personalidad, la elección, los derechos humanos y los derechos laborales, y bueno, la lista sigue y sigue y sigue. Pero hablando de derechos laborales, hablemos sobre uno de los grandes temas en esta serie que se me hace muy importante, y es la violencia del trabajo. La realidad es que a la mayoría de las personas no les gusta su trabajo, y está bien. Somos humanos, no somos máquinas de producción, pero por supuesto que como seres emocionales preferimos hacer cualquier actividad recreativa o emotiva mucho antes que una laboral. Y ojo que hasta las personas más dedicadas a su trabajo algún día, mínimo una vez en su vida, se han levantado sin las ganas de ir a trabajar. No importa cuánto ames tu trabajo y cuánto te desvives por él, es normal porque justo no somos máquinas. Pero Severance nos retrata como máquinas ante los ojos de grandes corporaciones. Y lo mejor o lo peor de esto es que no nos están presentando mentiras. Es común que las empresas paguen salarios de miseria, sobreexploten a los trabajadores y por encima esperen a que éste se ponga la camiseta, como si nos estuvieran haciendo un favor, como si su empresa no dependiera meramente de sus trabajadores. Dejando de lado las generalidades, considera tu propio trabajo. ¿Apesta? ¿Es agotador? ¿Es significativo? ¿Terminas satisfecho y con buen sabor de boca después de un largo día de trabajo? ¿O por el contrario, le resta valor a las partes de tu vida que le dan significado? ¿Tienes un buen trabajo o solo es bueno en comparación a peores trabajos a los que podrías verte obligado a hacer de no ser por tener tu trabajo actual? Mark y sus compañeros de trabajo forman una fuerza laboral ideal para ser explotada. Sin recuerdos personales y sin contexto del mundo exterior, los intentos de comprender su trabajo y su entorno son infantiles e ingenuos. Pero a pesar de que no tienen memoria de si tienen pareja o no, hijos por lo cual preocuparse, deudas o cualquier otro problema externo a lo que está sucediendo en el trabajo, naturalmente Lumen no puede evitar que los compañeros de trabajo se preocupen los unos por los otros. Mark simpatiza con la nueva contratada Helly, Irving se termina enamorando de otro empleado y Dylan descubre accidentalmente un secreto de su vida como Outie. Y todo esto es lo que finalmente hace que abandonen su fanatismo por la compañía y los valores de esta en el proceso. El momento en el que son conscientes de que pueden tener sentimientos muy humanos como la empatía y el amor, finalmente hace que pongan en perspectiva lo que realmente importa. Y spoiler alert, no es el trabajo. Severance es un himno furtivo a la solidaridad de los trabajadores, y el corazón del espectáculo es una metáfora de cómo los trabajadores se unen frente a la opresión. Representa una versión particularmente infernal de la oficina. No necesariamente está muy alejada de la realidad para representar la verdadera crueldad del trabajo,
trabajo. El lugar de trabajo que tenemos hoy en día ya es distópico. Pongamos en perspectiva esto. En México, el 59.13% del país, es decir, más de la mitad del país, pertenece a la clase baja. Let that sink in. Piensen en eso, lo voy a repetir. El 59.13% del país pertenece a la clase baja y el 40.4% de la población trabaja en trabajos de salario mínimo, que son físicamente agotadores, arduos y sobreexplotadores. Y esto es el 40.4% de la población. Y bueno, los famosos white collars, los trabajadores de cuello blanco, los godines, los trabajadores de oficina, se enfrentan también a su propio conjunto de problemas y de daños, al igual que los miembros de la división de refinamiento de macrodatos en esta serie. Todos enfrentamos dificultades y muchas de las cuales son un resultado directo de nuestro trabajo, porque como sabemos y Severance lo deja bien en claro, somos nuestro trabajo. Cada minuto de mierda del trabajo, eso somos en última instancia, porque nos termina consumiendo y es una realidad. Y esta serie habla del equilibrio trabajo-vida personal, porque sabemos que el trabajo se opone a la vida, no más que nos gusta echarnos mentiras. En una ocasión, Mark le dice a Helly que él solo espera que cuando sale de Lumen Industries, que él tenga cosas que le importen y cosas por las cuales se preocupa y se desvive fuera de la compañía. Eso es porque sabe que su trabajo no es una de estas cosas. A pesar de todos los elementos fantásticos de Severance, la única ciencia ficción real es la tecnología que destruye la conciencia y facilita un cumplimiento cada vez mayor de los trabajadores, porque el sufrimiento en el trabajo y los vanos intentos de los personajes por separar el trabajo de su vida personal ya es una realidad vivida por millones en todo el mundo. Ahora, grandes olas de cambios sociales como la pandemia solo puso en relieve la brutalidad de nuestros trabajos en la configuración laboral extractiva actual que llamamos democracia capitalista. Aprendimos que o somos esenciales o no. Así de sencillo. Esencial, entre comillas, significa principalmente personas que trabajan en trabajos peligrosos, de bajo salario y estresantes necesarios para mantener la economía en marcha, como trabajadores agrícolas, conductores de autobuses y cajeros. Parece haber una correlación directa entre cuán necesario es tu trabajo y cuán bajo te pagan y cuán indecentemente te pueden tratar. Por otro lado, están los que tienen trabajos no esenciales o lo que el antropólogo David Graeber llama como bullshit jobs, entre comillas, o trabajos tontos de mierda absurdos. Y David dice que, cito, la clase dominante se ha dado cuenta de que en una población feliz y productiva, con tiempo libre en sus manos, es un peligro mortal. El refinamiento de macrodatos en la serie es un ejemplo perfecto de un trabajo que realmente no necesita hacerse. Erickson logra hacer un programa a partir de la profunda violencia psicológica de un trabajo sin sentido, que también puede funcionar como una representación ingeniosa de la organización del lugar de trabajo. En una entrevista con Inverse, Erickson dice que la serie, y cito, se trata de trabajadores que reclaman el poder, que obviamente es una lucha humana brutal y continua. Los trabajadores son extremadamente poderosos, pero creo que la solidaridad es uno de los mayores desafíos en eso, especialmente cuando los que están en el poder intentan dividir a todos en rangos. Lumen consigue que los empleados se exploten a sí mismos, eligen someterse a una indemnización y si no les gusta pueden renunciar. ¿Qué humano es esto? Haz ese trabajo de mierda y si no te gusta, renuncia, pero pues a ver cómo te pagas la vida. Si hay una lección aquí es que los propietarios harán todo lo posible para extraer la mayor cantidad posible de plusvalía de los trabajadores, especialmente bajo la apariencia de nuevos avances tecnológicos, y depende de los trabajadores de tenerlo. El procedimiento de indemnización es una versión espectacular de las formas en que los ejecutivos reales usan la tecnología para hacer que el trabajo sea cada vez más deshumanizante en busca de ganancias cada vez mayores. Al menos en el piso de
personas separadas hay esperanza, porque aún desprovistos del contexto del mundo exterior y de sus historias personales, aún sin saber lo que es un sindicato, los trabajadores aún se rebelan por naturaleza humana. No podemos ignorar lo que nos sucede en el trabajo, incluso si nos gustaría, e incluso si nuestros supervisores hacen todo lo posible para facilitar esta idea de que nuestra vida laboral está separada del resto de nuestras vidas. Nadie debería estar involucrado en los resultados de su jefe como en su propia vida o felicidad, dijo el creador del show Erickson. Pero hay ciertas cosas que aprendemos como humanos, como la empatía y la autoestima, que creo que a menudo nos desaniman de llevar el lugar de trabajo en nuestro propio detrimento. Cuanto menos de nosotros mismos aportamos al trabajo, más fácil será que nos exploten o que nos aten en prácticas inmorales. Pero también necesitamos esa separación para no perdernos a nosotros mismos por completo. Es verdaderamente una narrativa que pone la brutalidad del trabajo al frente y al centro, y a través de estas historias podemos aprender que lo que parece imposible no lo es. Un aspecto que me fascinó de esta serie es que el cuñado de Mark es una personalidad que, bueno, intenta ser deconstruido y con mucha reflexión intrapersonal, se dedica a escribir libros de autoayuda, de autosuperación y todo ese cliché que uno normalmente pensaría que es algo muy tonto y un reciclaje de frases baratas. Por alguna razón que no mencionaré, este libro termina infiltrándose en el área de trabajo de Mark, y cuando nuestros protagonistas leen por primera vez las palabras que no se les han sido dadas en la boca, a ellos se les abre el tercer ojo. Tratan este libro como la llegada de Cristo. Es algo revelador y tienen una catarsis. Frases como aunque el reloj marque la hora, el dueño de tu tiempo eres tú. A ellos les vuela la cabeza. Están tan privados de cualquier significado que cualquier pensamiento exterior es revolucionario ante sus ojos. Y es realmente interesante cómo el contexto cambia por completo el significado y el peso de algo. Para el espectador el libro es tontísimo y es pretencioso y es cliché, es tonto y es hilarante, pero para los innies es increíblemente profundo. Junto con el libro se me hace importante mencionar que, como en esta serie, lo máximo que pueden recibir por infinitas horas de trabajo y dedicación es una fiesta en la que pueden comer waffles, es la waffle party, o la oportunidad de bailar una sola canción. Y Mark y sus compañeros de trabajo se esfuerzan tanto por ganarse esto. Ellos verdaderamente quieren estos incentivos. Es de esas cosas que las ves y dices, qué tontería, pero luego te pones a pensar cómo realmente así funcionan las empresas, con incentivos realmente patéticos. O sea, ganarme al final del mes un reconocimiento, una botella de vino, y aún así uno como empleado lo desea porque es lo mínimo que te pueden dar, y empiezas a caer en un conformismo terrible. Es una lavada de cerebro de miedo. Y de nuevo, Severance nos lo muestra, que ya estamos viviendo eso y lo hemos vivido por muchísimos años. Algo latente en esta serie también es cómo las corporaciones quieren tener un control social, no muy distinto a una secta, teniendo reglas y regulaciones, vigilancia, secretos y desinformación, dictando interacciones y movimientos grupales, e incluso la manipulación emocional. Veamos en la vida real el que una empresa diga, aquí todos somos una familia y todos somos iguales y todos nos amamos y nos preocupamos el uno por el otro. Lo mismo. Este programa describe muy bien lo que es estar atrapado en un grupo de alto control. Te atrae esta noble y casi irresistible promesa de una vida mejor, de aquí nos preocupamos por ti y por tu bienestar y te queremos aquí con nosotros. Y luego un día te despiertas y te das cuenta de que estás en el mismísimo infierno. Y lo mejor de todo esto es que el capitalismo te va a vender la mismísima cuerda con la que te vas a ahorcar.
Ahora, Severance es un espectáculo visualmente magnífico. El aspecto de Lumen es el brutalismo de mediados del siglo con un choque estético de Apple, pasillos interminables e impecables, ángulos limpios, todo decorado en tonos de blanco, gris, azul y verde, una estética hiper controlada desde las faldas lápiz de Heli hasta la decoración de la era espacial de la compañía. Todo esto sugiere un entorno al borde de la agitación. Sus superficies lisas vibran con la tensión de la represión. Ben Stiller, que ya saben que amo a ese hombre con toda mi vida. He hablado de su trabajo como director en Zoolander. Y bueno, él nos presenta a Lumen como una versión exagerada de un entorno cotidiano, que ya es más espeluznante y artificial de lo que nos gustaría admitir. Hay un estacionamiento interminable cubierto de nieve, amplios espacios minimalistas, vestidores grises, un atrio genérico, aparte de la estatua gigante del fundador de Lumen, Keir Egan, siempre imponente y siempre observando. El piso severed, el piso separado, presentado como un laberinto interminable en pasillos blancos y brillantes, sumamente inspirado en los backrooms. Shots perfectamente compuestos con una simetría espectacular. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, Ben Stiller sabe cuidar los detalles de una manera tan perfeccionista. Pónganle pausa a cualquier episodio en cualquier momento y van a ver que van a tener un frame perfectamente compuesto que funciona como fotografía excepcional independiente. Tiene una iluminación bellísima para contrastar ambos mundos y un uso de lentes bastante inteligente. Y obviamente para la parte donde nos muestra el cambio de realidad se usa el icónico efecto Sully o el Dolly Zoom, del cual estaré hablando en otro video muy pronto. Y bueno, el mundo de Severance nos recuerda a una gran cantidad de precursores culturales. La interminable vigilancia de 1984 de George Orwell, la monotonía de la vida de oficina en The Apartment de Billy Wilder, la marcha de corderos al matadero de los trabajadores de fábrica en Metrópolis de Fritz Lang, la desesperación de The Dumb Waiter de Harold Pinter. Pero el programa es en esencia un misterio, es un acertijo intrigante que Mark y uno como espectador debe resolver. Nos plantea interesantes cuestiones como cuál es el propósito del departamento con el que Mark y Heli se topan en el sótano que está lleno de cabras bebés. ¿Tiene algo que ver con las regaderas que inexplicablemente se producen en el departamento de óptico y diseño encabezado por el elegante Bert G? ¿Por qué Lumen está tan desesperado por mantener aislados a sus diversos departamentos? Y muchas más preguntas que no diré porque si no voy a spoilear. Pero la pregunta más importante aún, ¿en qué negocio está Lumen de todos modos? Uno de los beneficios del proceso de indemnización es que los empleados presumiblemente pueden confiarles a sus trabajadores información confidencial, pero los empleados del MDR se mantienen en la oscuridad completamente. Durante todo el día organizan una cuadrícula de números que flotan en pantallas de sus monitores, pero no tienen idea de qué representan dichos números o para qué sirve su trabajo. Hacen lo que les dicen que tienen que hacer y listo. Y confían ciegamente en que su trabajo tiene un valor verdadero. Esta es una cuestión de trama, pero también es una cuestión ética con implicaciones contemporáneas. Fuera de la oficina, un ex empleado de Lumen, que se llama Petey, busca a Mark para decirle que huyó de Lumen para tratar de revertir su separación, y él le dice es que la idea de separarte está muy fucked up, está muy mal, o sea, piénsalo, ¿qué tal si estás matando 8 personas diario y no hay manera de que sepas? Y Mark le pregunta, o sea, sí, pero ¿de verdad estoy matando 8 personas a diario? Recordando la difícil situación de tantos de nosotros cuyo trabajo, así como nuestro ocio, está alineado de nuestro costo moral potencial. El hecho también de que Severance se transmita en Apple y que su estética es deliberadamente jobsiana es una ironía relevante. Nos encantan nuestros iPhones, pero preferimos no pensar en lo que se tiene que llevar a cabo para producirlos.
Y bueno, eso sería todo en conclusión. Esta serie tiene un sinfín de simbolismos y de cosas ocultas. Las teorías son infinitas sobre todo lo que se puede significar y tiene un montón de easter eggs que en serio son fascinantes de ver y de captar, pero obvio no los voy a mencionar porque si no les voy a estar spoileando. Recomendaría a todos ver esta serie, por favor háganlo. Uno de los muchos aspectos que me faltó analizar es cómo el arte nos manipula, que este me hace un tema genio que esta serie plantea, pero hasta aquí lo voy a dejar porque aunque hay muchos más temas por analizar en esta serie, siento que este video ya duró demasiado y si continúo, quién sabe cuánto va a durar esto, más de una hora. Entonces hasta aquí la dejamos, pero en fin, si ustedes ya la vieron, por favor coméntenme aquí abajo qué les pareció y si no la vieron, de todos modos díganme qué opinan al respecto. ¿Les interesa? ¿No les interesa verla? Véanla antes de que se estrene la segunda temporada, porque muy seguramente voy a estar dando un review de la segunda temporada cuando salga. Entonces sí, denle like por favor y suscríbanse y nos vemos para otro video. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, significa mucho. Bye.